Intenta rastrear a tu familia más allá de 1890. Adelante. Abre una de esas páginas web de ascendencia. Sigue la línea de tu abuela, luego la de su madre, luego la de ella. En algún momento vas a chocar contra un muro. No hablo de un desvanecimiento gradual de los registros, no hablo de una lenta pérdida de nitidez en la tinta de los archivos. Hablo de un muro físico, brutal y absoluto. Una parada en seco donde la documentación simplemente termina y el rastro se enfría por completo. Yo asumí que esto era normal cuando lo encontré por primera vez. Creí en las excusas que nos han enseñado a repetir. Lagunas en el mantenimiento de registros, incendios trágicos en los juzgados locales, el caos natural de una nación joven que aún no había aprendido a mantener archivos adecuados. Yo no estaba buscando esto cuando empecé, pero luego comencé a hablar con otras personas que investigaban sus historias familiares, y todos, sin excepción, chocaban contra el mismo muro en el mismo año exacto. Cada genealogista, cada historiador familiar, cada persona que intenta conectarse con alguien que vivió en América en 1890 encuentra el mismo callejón sin salida, el mismo silencio institucional donde deberían estar las respuestas. Antes de profundizar en el abismo de este año, quiero pedirte algo. Si estás investigando tu propio árbol genealógico, o si has sentido esa desconexión con tu pasado, deja un comentario abajo con la ciudad desde la que me estás viendo y suscríbete para guardar este archivo. Necesitamos documentar quiénes estamos buscando las piezas faltantes, porque lo que estoy a punto de mostrarte prueba que alguien se esforzó mucho para asegurarse de que nunca las encontráramos. La historia oficial dice que perdimos un censo por mala suerte, pero las matemáticas dicen otra cosa. El censo de 1890 no fue un simple conteo de cabezas. Fue la fotografía más completa y detallada de la población estadounidense jamás intentada hasta ese momento. Casi 63 millones de personas fueron documentadas. Por primera vez en la historia, cada familia recibió un formulario completo para sí misma. Se registraron nombres, edades, ocupaciones y relaciones familiares con una precisión quirúrgica. Pero fueron más allá. El gobierno quería saber exactamente quién vivía en este país y de dónde venían. Preguntaron sobre el estatus de inmigración, los documentos de naturalización, cuántos años llevabas en los Estados Unidos y si podías hablar inglés. A las mujeres se les preguntó cuántos hijos habían dado a luz y cuántos seguían vivos. Documentaron si eras dueño de tu casa de forma gratuita, si tenías una hipoteca o si alquilabas. Registraron tu raza utilizando categorías que ya ni siquiera usamos hoy en día. Preguntaron si habías servido en la guerra civil, ya fuera en la Unión o en la Confederación, detallando el rango, la compañía, el regimiento, las fechas de alistamiento y alta calculadas hasta en años, meses y días de servicio, e incluso las discapacidades sufridas durante el conflicto. Fue el último registro exhaustivo de los hombres que lucharon en la guerra que casi acaba con América. Sus viudas, sus hijos, su lugar en la historia nacional. Todo documentado, todo registrado, todo desaparecido. Este nivel de detalle masivo fue posible gracias a una tecnología revolucionaria. Este fue el primer censo que utilizó el sistema de tabulación eléctrica de Herman Hollerith. Utilizaron tarjetas perforadas para registrar y clasificar la información de 63 millones de personas a través de 43 máquinas. El sistema fue un éxito tan rotundo que la empresa de Hollerith eventualmente se convertiría en International Business Machines, conocida mundialmente como IBM. El censo de 1880 había tardado 8 años en procesarse a mano. El censo de 1890 completó su recuento de población en solo 6 meses. Esto debería haber sido un triunfo monumental, un monumento a la ingeniería y la burocracia estadounidense preservado para las generaciones futuras. En cambio, se convirtió en un fantasma. Pero el censo de 1890 capturó algo incluso más grande que familias individuales y datos demográficos. Marcó una frontera existencial.
El censo de 1890 declaró oficialmente que la frontera estadounidense estaba cerrada. El boletín de la Oficina del Censo fue casi casual en su enormidad. Afirmaron que hasta 1880 el país tenía una frontera de asentamiento, pero que en ese momento el área no colonizada había sido tan fragmentada por cuerpos aislados de asentamiento que ya no se podía decir que existiera una línea fronteriza. El historiador Frederick Jackson Turner construyó toda su tesis sobre la identidad estadounidense basándose en este censo, argumentando que la frontera había moldeado quiénes éramos como pueblo y que su cierre marcaba el fin de una era. 3 ciudades estadounidenses superaron el 1.000.000 de habitantes por primera vez. Los residentes nacidos en el extranjero constituían el 14,8% de la población, el porcentaje más alto en la historia de la nación hasta ese punto. La isla de Ellis abrió sus puertas apenas 18 meses después de que se realizara este censo. Este documento capturó a Estados Unidos en el momento exacto anterior a que comenzara la inmigración masiva a través de centros de procesamiento oficiales. Era la línea de base, el punto de partida, el registro inalterable de la vieja América antes de que llegara la nueva América. Registró la transición precisa de una nación agraria y fronteriza a una potencia industrial urbana, y fue destruido. La destrucción no ocurrió en un solo día. Fue una campaña metódica disfrazada de una serie de tragedias operativas. El primer golpe llegó en marzo de 1896. Un vigilante nocturno descubrió llamas en el Marines Hall en Washington, donde se almacenaban porciones específicas del censo. Para la mañana, los anexos especiales estaban dañados más allá de toda recuperación. ¿Qué contenían esos anexos especiales? Registraban la mortalidad, el crimen y lo que el gobierno llamaba clases especiales. Documentaban a los locos, los débiles mentales, los sordos, los ciegos y, lo más crítico, a las poblaciones institucionalizadas. Estos eran los registros que nos habrían dicho exactamente quiénes estaban encerrados en los aproximadamente 300 enormes asilos psiquiátricos construidos bajo el plan Kirkbride entre 1848 y 1890. Eran los registros que documentaban las granjas de pobres que existían en casi todos los condados de América. Lugares donde las personas cuyo único crimen era la pobreza eran encerradas y clasificadas como reclusos. El Departamento del Interior ordenó que se eliminaran los materiales dañados, y con ellos, la identidad de los ciudadanos más vulnerables e inconvenientes del país fue borrada. Pero los anexos de población, los registros reales de los hogares que contenían casi 63 millones de nombres, fueron reportados a salvo. Un empleado del censo que los examinó en 1903 los encontró en bastante buenas condiciones. Permanecerían así durante 18 años más. Luego llegó el 10 de enero de 1921. Era un lunes. Alrededor de las 5:08 de la tarde, la mayoría de los empleados en el edificio del Departamento de Comercio en Washington, D.C., ya se habían ido a casa. Un bombero del edificio llamado James Foster notó que se filtraba humo por las aberturas alrededor de las tuberías que iban desde la sala de calderas hasta una sala de archivos en el sótano. Lo denunció de inmediato. Lo que sucedió a continuación borraría a más estadounidenses de la historia que cualquier otro evento singular antes o después. Para entender la magnitud de esta negligencia, debes visualizar el sótano. Se consideraba que el sótano era, en cierta medida, a prueba de fuego, con un techo de hormigón. En la esquina sureste se encontraba una bóveda que medía 100 pies por 45 pies, construida específicamente para proteger documentos irreemplazables. La bóveda era a prueba de fuego. La bóveda era hermética al agua. El censo de 1880 estaba almacenado en su interior. El censo de 1900 estaba almacenado en su interior. El censo de 1910 estaba almacenado en su interior, pero el censo de 1890 no estaba dentro de esa bóveda. Los registros de casi 63 millones de estadounidenses estaban apilados en estanterías de madera de pino,
separadas por 20 pulgadas, en una sala de archivos sin llave fuera de la bóveda. Estaban justo al lado del taller de carpintería, lleno de aserrín y virutas de madera. Estaban justo al lado de la sala de calderas. Como lo describió más tarde un funcionario, cuando llegaron los bomberos, encontraron el censo de 1890, primero en el camino de los bomberos. ¿Por qué el censo más detallado y crucial de la historia estadounidense fue el único excluido del refugio de seguridad? No estoy pidiendo que me creas, te pido que lo verifiques. Busca los registros de la infraestructura del Departamento de Comercio de ese año. Múltiples departamentos de bomberos respondieron, incapaces de acceder al sótano directamente debido a la intensificación del humo. Abrieron más de una docena de agujeros en el primer piso y vertieron 20 corrientes de agua en el espacio de abajo. El fuego fue contenido a las 9:45 de esa noche, pero el agua siguió fluyendo para apagar los puntos calientes hasta bien pasadas las 10:00. A la mañana siguiente, el lugar era la peor pesadilla de un archivista. El agua llegaba a los tobillos y cubría los registros en muchas áreas. La bóveda a prueba de fuego tenía un panel de vidrio roto en su puerta, y el agua se había filtrado, dañando los registros del censo de otros años almacenados en los estantes inferiores. Pero el censo de 1890 nunca había estado en la bóveda. El director del censo, Sam Rogers, evaluó los daños. Aproximadamente el 25% de los anexos de 1890 fueron completamente destruidos por el fuego. El 50% de lo que quedó mostró graves daños por el agua, el humo y las llamas. Eso suena catastrófico. Y la historia general se detiene ahí. Se quemó. Fin de la historia. Pero haz los cálculos. Si el 25% fue destruido y el 50% del resto fue dañado, eso significa que al menos el 38% de los registros estaban intactos. Más de un tercio de los registros sobrevivieron al fuego sin sufrir daños. Casi 24 millones de registros individuales que podrían haber sobrevivido. Rogers estimó que tomaría de 2 a 3 años y $2 millones copiar y preservar los materiales recuperables. El secretario jefe le dijo al Washington Post que no había ningún método para restaurar un volumen empapado de agua. Pero, ¿qué pasa con los volúmenes que no estaban empapados en agua? ¿Qué pasa con ese 38% que sobrevivió intacto? La causa del incendio nunca se determinó de manera concluyente. Algunos sospecharon de un cigarrillo desechado por descuido. Otros señalaron un cableado defectuoso o la combustión espontánea en el taller de carpintería lleno de aserrín. Al menos una mujer de Ohio declaró públicamente su creencia de que el incendio era parte de una conspiración para defraudar a su familia de su legítimo patrimonio al destruir todo vestigio de evidencia que probara su condición de herederos. Los funcionarios desestimaron tales afirmaciones, pero nunca explicaron por qué el censo de 1890 estaba almacenado fuera de la bóveda a prueba de fuego mientras los censos de otros años estaban protegidos. Nunca explicaron por qué los registros de 1790 a 1820 y de 1850 a 1870 estaban alojados de forma segura en el quinto piso. Nunca explicaron por qué el censo de 1920, recientemente completado, se guardaba en un edificio completamente diferente. Solo el de 1890 estaba en el sótano, junto a la caldera y el aserrín. No es coincidencia. Es un patrón que se repite con una precisión inquietante. Lo que siguió al incendio es, en muchos sentidos, mucho peor que el fuego mismo. Los registros dañados se trasladaron a un almacenamiento temporal y, casi de inmediato, comenzaron a circular rumores de que se estaba considerando la destrucción de los anexos restantes. La Sociedad Genealógica Nacional emitió resoluciones formales protestando contra cualquier acción de ese tipo. Abogados e historiadores se unieron a la indignación, suplicando por la preservación. El Congreso negó oficialmente que se planeara ninguna destrucción. Los registros fueron transferidos de vuelta a la oficina del censo, y en mayo de 1921, el nuevo director ordenó a los empleados que salvaran y organizaran tantos anexos como fuera posible. Y luego,
El silencio. El registro histórico se vuelve casi silencioso durante la siguiente década. Los registros se asentaron en un almacén, se deterioraron, se enmohecieron. El 38% que sobrevivió intacto al fuego se descompuso lentamente por pura negligencia institucional. Durante 12 años, las organizaciones que entendían el valor histórico de estos registros rogaron por su preservación. Durante 12 años se les aseguró que no se planeaba ninguna destrucción. Y entonces, la maquinaria de la burocracia hizo su movimiento final. En diciembre de 1932, el secretario jefe de la Oficina del Censo envió una lista de rutina al bibliotecario del Congreso. Era el procedimiento estándar. Papeles que ya no eran necesarios para los negocios actuales, programados para la destrucción a menos que fueran identificados como históricamente significativos. El elemento número 22 en esa lista decía simplemente, población de 1890, original. Se le pidió al bibliotecario del Congreso que identificara cualquier documento que debiera conservarse por su interés histórico. Él no identificó ninguno, ni un solo registro de la lista, ni los anexos de población originales de 63 millones de estadounidenses. La lista se envió al Congreso sin ninguna objeción. Y el 21 de febrero de 1933, el Congreso autorizó silenciosamente la destrucción de los registros restantes del censo de 1890. Aquí es donde la línea de tiempo se vuelve casi insoportable. Un día antes, el 20 de febrero de 1933, el presidente Herbert Hoover había colocado la piedra angular del edificio de los Archivos Nacionales. La instalación diseñada específicamente para prevenir exactamente este tipo de pérdida. Un día. Los archivos llegaron con un día de retraso. El gobierno autorizó la destrucción del registro de población más detallado de la historia estadounidense un día después de que se iniciara ceremonialmente la construcción del edificio destinado a preservar permanentemente los registros federales. Una nota escrita a mano, encontrada años más tarde en un archivo de la Oficina del Censo, registra el sombrío resultado. Schedules restantes destruidos por el Departamento de Comercio en 1934. Una segunda anotación, entre paréntesis, añadía: no aprobado por el geógrafo. Alguien dentro del sistema se opuso. Entendían la magnitud del crimen histórico, pero no importó. La objeción fue desestimada y los registros fueron destruidos de todos modos. De los 62.979.766 estadounidenses enumerados en 1890, hoy solo sobreviven los registros de 6.160 nombres. Fragmentos de 10 estados y el Distrito de Columbia. Menos de una centésima parte del 1%. El otro 99,99% se ha ido. No se perdieron por el fuego. Se perdieron por el fuego. Luego por la negligencia. Y finalmente, por una decisión burocrática deliberada. ¿Quién se beneficia de este tipo de vacío en el registro? ¿Por qué crear una brecha de 20 años en el momento exacto en que la nación estaba en su mayor transformación demográfica? Piensa en lo que estaba sucediendo en paralelo durante este preciso bloque de tiempo. Si has investigado tu árbol genealógico y te has topado con un muro, es probable que tus antepasados estuvieran involucrados en sistemas que el gobierno prefería que no pudieras rastrear. Entre 1854 y 1929, aproximadamente 250.000 niños fueron subidos a trenes en ciudades del este como Nueva York y Boston, y enviados a comunidades rurales en el Medio Oeste a través del movimiento de los trenes de huérfanos. Muchos de estos niños no eran huérfanos en absoluto. Tenían padres vivos que eran pobres, inmigrantes o católicos. Sus identidades originales fueron borradas sistemáticamente. Se les dieron nuevos nombres y se les prohibió el contacto con su pasado. El censo de 1890 habría documentado exactamente dónde vivían estos niños, con quién vivían y cuáles eran sus orígenes declarados. Habría sido la clave para que millones de descendientes rastrearan sus líneas de sangre. Hoy esos descendientes se enfrentan al muro de 1890. Un muro que no es un accidente, sino una amputación institucional. Piensa también en los asilos Kirkbride,
300 de los cuales fueron construidos entre 1845 y 1910. Mujeres comprometidas por sus maridos sin un solo juicio, simplemente por leer novelas o problemas domésticos, perdiendo todos sus derechos legales e hijos. Sus identidades se disolvieron en las salas institucionales. Piensa en la oficina de cartas muertas, que procesaba millones de cartas no entregadas al año, mapas perfectos de la desconexión estadounidense, familias separadas por la expansión, la pobreza y la guerra. En 1921, un incendio en el mismo edificio del Departamento de Comercio destruyó el censo de 1890. En 1933, el Congreso autorizó la destrucción de los registros del censo, los archivos de las fallas de comunicación, quemados por ley. Piensa en las ferias mundiales, como la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893, ciudades enteras de arquitectura monumental, palacios neoclásicos construidos supuestamente en meses sobre pantanos, demostrando tecnologías avanzadas de electricidad libre, solo para ser demolidas o quemadas misteriosamente meses después de su cierre. El censo de 1890 documentaba a la última generación de estadounidenses que vivió en el mundo antiguo, antes del rediseño industrial. Los hombres y mujeres que recordaban la arquitectura anterior, las frecuencias de sonido antiguas, las estructuras previas al gran reseteo del siglo XIX. Destruir ese censo fue borrar a la audiencia que sabía que el pasado no era como nos lo estaban empezando a contar. Incluso a nivel económico y legal, la misma ventana temporal es asombrosa. En 1870, 4 millones de afroamericanos anteriormente esclavizados aparecieron por primera vez en un censo federal con nombres y apellidos. Para muchos, sus registros vitales, matrimonios e identidades se estaban solidificando en esos años. El Banco de los Libertos, Freedman's Bank, capturó las relaciones familiares de cientos de miles de estas personas, pero el banco fue saqueado por banqueros blancos e instituciones especulativas. Destruir el censo de 1890 significaba destruir la confirmación de la tenencia de propiedades, la naturalización de inmigrantes, los préstamos, la cohesión comunitaria. Al dejar un hueco de 20 años entre 1880 y 1900, el Estado rompió la cadena de custodia de la historia de tu familia. Tu árbol genealógico no comienza en 1870 o 1880. Simplemente es ahí donde alguien con el poder suficiente decidió cortar el rastro de papel con tijeras burocráticas. El incendio es excusable. El abandono durante 12 años en un almacén mohoso no lo es. La elección del bibliotecario del Congreso de no salvar ni un solo folio es, en el mejor de los casos, negligencia criminal. Y en el peor, complicidad calculada. El hecho de que se aprobara la incineración exactamente 24 horas antes de inaugurar el edificio diseñado para proteger esos mismos documentos es una burla que roza lo teatral. Yo no quiero convencerte de una conspiración en las sombras. Quiero que observes las acciones documentadas de las instituciones que custodian nuestra memoria. Te estoy mostrando actas del Congreso, memorandos de la Oficina del Censo, fechas de construcción y leyes firmadas. Si tú quisieras crear una nación sin memoria, desconectada de sus orígenes y dependiente exclusivamente de la historia corporativa y estatal que se empezó a dictar en el siglo XX, harías exactamente esto. Eliminarías el punto de referencia. Eliminarías la prueba de quién vivía dónde, quién era dueño de qué, y qué idioma hablaban antes de que las escuelas obligatorias y los sistemas bancarios estandarizaran la realidad. Si llegaste hasta aquí, sabes que esto no es solo historia antigua. Es la razón por la que no sabes el nombre del abuelo de tu bisabuelo. Comparte este video. Haz que estos datos circulen antes de que algún otro comité decida que estos archivos también son innecesarios para los negocios actuales y los elimine del servidor. Deja tu ciudad en los comentarios. Sigamos mapeando a los que aún buscan. Los edificios recuerdan lo que los archivos olvidaron. El vacío de 20 años se extiende a través de millones de árboles genealógicos, un agujero que tiene la forma exacta de la verdad,
que no se nos permite rastrear. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.